Valeria Mendoza, 29 años, heredera de un imperio farmacéutico de 500 millones de euros, tenía todo en la vida, excepto lo único que realmente le importaba: su Ferrari, la Ferrari, de 2 millones de euros, averiada desde hacía 3 semanas, después de que los mejores mecánicos de España la declararan irreparable. Cuando Diego Herrera, 31 años, mecánico de barrio con las manos manchadas de aceite, se atrevió a decir que podía arreglarla, Valeria estalló en una risa sarcástica y lanzó el desafío que cambiaría ambas sus vidas: si arreglas mi auto de lujo, me caso contigo. Diego aceptó con una sonrisa segura. Lo que pasó en las 48 horas siguientes demostró que el verdadero lujo no se compra con dinero, sino que se conquista con la pasión y habilidad de quien realmente sabe lo que significa amar los coches. Madrid, octubre de 2024. El taller Herrera Motors, en el barrio de Lavapiés, parecía un pedazo de historia industrial olvidada, pero detrás de esas paredes descascarilladas se escondía el secreto mejor guardado de la mecánica madrileña. Diego Herrera, 31 años, había heredado del abuelo no solo el taller, sino también un don raro. Sus manos sabían hablar a los motores como otros hablan a los instrumentos musicales. Criado entre llaves inglesas y pistones, Diego había desarrollado una relación casi mística con los automóviles. No se limitaba a repararlos, los entendía, los sentía, sabía qué estaba pensando un motor por el sonido que hacía. Mientras otros mecánicos consultaban manuales y computadoras, él escuchaba el latido del corazón mecánico y encontraba el problema con una intuición que desafiaba toda lógica. Esa mañana de octubre estaba trabajando en un Seat 600 del 75 cuando escuchó el rugido inconfundible de un motor V12 Ferrari que se acercaba a su barrio. Pero el sonido no era el correcto. Había desafinaciones, irregularidades que solo un oído experto podía captar. Algo andaba mal en esa obra maestra de ingeniería. Desde la puerta del taller vio aparecer el coche más hermoso que había visto en vivo. Una Ferrari, la Ferrari roja flamante, una obra de arte de 2 millones de euros que avanzaba a tirones, tosiendo como un gigante herido. Al volante estaba la mujer más fascinante e irritada que había conocido jamás. Valeria Mendoza, 29 años, era la última heredera de la dinastía farmacéutica Mendoza, un imperio de $500 millón de euros. Alta, rubia, con ojos verdes que podían derretir el hielo o congelarlo al instante, llevaba un vestido blanco de Palomo Spain que costaba más de lo que Diego ganaba en un mes. Pero lo que más llamaba la atención no era su belleza o riqueza, era la desesperación enmascarada por la rabia que transparentaba su rostro. Cuando bajó del Ferrari, Valeria estaba furiosa. Había llevado su coche a los mejores especialistas Ferrari de España. Madrid, Barcelona, incluso había volado a Maranello. Todos habían probado. Todos habían fallado. El motor híbrido de la Ferrari había desarrollado un problema tan complejo que ni siquiera los ingenieros de la casa madre sabían cómo resolverlo. Le habían dicho que tal vez era mejor sustituir toda la unidad del motor, gastando otros 800.000 euros. Para Valeria ese Ferrari no era solo un auto, era el regalo de cumpleaños que se había hecho el año anterior, el símbolo de su independencia, lo único en su vida que no había heredado, sino elegido. Era su escape de las reuniones empresariales, de las expectativas familiares, del peso de un apellido que conllevaba responsabilidades enormes. Cuando conducía esa máquina se sentía libre, viva, ella misma. Diego se acercó con el respeto que se debe a una obra de arte enferma. Mientras Valeria enumeraba todos los mecánicos que habían fallado, él caminaba alrededor del Ferrari como un médico que estudia a un paciente complejo. No la miraba con ojos de deseo o envidia, sino con los de comprensión profesional. Cuando Diego pidió poder escuchar el motor, Valeria lo miró como se mira a un loco. Un mecánico de barrio que quería poner las manos en su LaFerrari después de que los mejores especialistas de Europa habían fallado, era ridículo. Pero había algo en la forma en que observaba el coche, una confianza tranquila que no tenía nada que ver con la arrogancia. Valeria explicó con tono helado que ese coche valía más que todo el taller, que los mejores mecánicos Ferrari habían probado durante semanas.
¿Qué le hacía pensar que podía lograr lo que ellos no habían conseguido? Diego sonrió, una sonrisa que no era ni humilde ni presuntuosa, sino simplemente segura. Explicó que ellos conocían los manuales, él conocía los coches. Valeria estalló en risa, pero no era una risa de alegría. Era la risa amarga de quien había perdido demasiadas esperanzas. Fue entonces cuando lanzó el desafío que lo cambiaría todo. Si él, mecánico de barrio, lograba reparar su Ferrari que ni siquiera los especialistas habían conseguido arreglar, se casaría con él. La ironía era cortante, el sarcasmo evidente. Pero Diego no se ofendió. La miró a los ojos y aceptó simplemente el acuerdo. Tenía dos condiciones: 48 horas sin interferencias y que dejara de llamarlo mecánico de barrio y empezara a llamarlo Diego. Había algo en ese hombre que Valeria no conseguía descifrar. No parecía impresionado por su riqueza, no parecía intimidado por su belleza, ni siquiera parecía particularmente interesado en su provocación. Parecía simplemente competente. Contra toda lógica, contra todo sentido común, Valeria aceptó. Dejó las llaves de su Ferrari de 2 millones de euros a un mecánico que no conocía, en un taller que parecía salido de los años 70. Era lo más loco que había hecho en su vida, perfectamente planificada. Pero mientras se alejaba a pie del taller, no podía dejar de pensar en esos ojos seguros y en esas manos que prometían milagros imposibles. Las primeras horas fueron un duelo silencioso entre hombre y máquina. Diego había abierto el capó del LaFerrari con la reverencia de quien abre un cofre sagrado. Lo que vio lo dejó sin aliento. No era solo un motor, era una obra de arte de ingeniería. El V12 híbrido representaba lo mejor de la tecnología Ferrari, un concentrado de potencia e innovación que pocos mecánicos en el mundo habían visto de cerca. Pero Diego no se dejó intimidar por la complejidad. Empezó a desmontar el motor pieza por pieza, no siguiendo manuales o esquemas, sino siguiendo un instinto refinado en 20 años de trabajo. Cada componente era examinado, limpiado, probado. No se trataba solo de reparar, se trataba de entender. Mientras trabajaba, empezó a darse cuenta del problema. Los mecánicos Ferrari se habían concentrado en la parte electrónica, en la gestión del sistema híbrido, en los sensores y las computadoras, pero el verdadero problema era más sutil, más antiguo. Estaba en la sincronización milimétrica entre el motor térmico y el eléctrico, un problema que no se veía en las computadoras, pero se sentía en la respiración de la máquina. Mientras tanto, Valeria no conseguía concentrarse en nada. Había tratado de trabajar, de seguir las reuniones empresariales, de mantener la rutina normal, pero sus pensamientos volvían siempre a ese taller, a ese hombre que había prometido lo imposible con una seguridad que la había impactado más de lo que quería admitir. El primer día pasó sin noticias. Valeria resistió la tentación de ir a controlar. Había dado su palabra. 48 horas sin interferencias, pero la curiosidad la estaba devorando. ¿Quién era realmente Diego Herrera? ¿Cómo podía estar tan seguro de lograr lo que otros habían fallado? La noche hizo algo que nunca había hecho. Buscó información sobre él. Descubrió que el taller Herrera Motors existía desde 3 generaciones, que Diego tenía una reputación legendaria entre los verdaderos apasionados de autos de época, que había rechazado ofertas de trabajo de casas automotrices prestigiosas para quedarse fiel a su taller de barrio. Cuanto más leía, más se daba cuenta de que tal vez su provocación sarcástica había sido dirigida al hombre equivocado, o al correcto. El segundo día Diego hizo el descubrimiento que cambiaría todo. Escondido en lo profundo del sistema de gestión energética, encontró un componente que nadie había pensado en revisar, un pequeño sensor de vibración que coordinaba la transición entre motor eléctrico y térmico. El sensor funcionaba perfectamente según todas las pruebas, pero Diego se dio cuenta de que su calibración estaba desfasada por 3 milisegundos. 3 milisegundos, un parpadeo, una nimiedad que ninguna computadora había detectado, pero que bastaba para desestabilizar todo el sistema. Para un mecánico normal habría sido imposible de descubrir. Para Diego, que sentía la respiración de las máquinas, era evidente como un grito de dolor. La reparación requería una precisión quirúrgica. No bastaba sustituir la pieza.
Había que recalibrarla manualmente, milímetro por milímetro, hasta encontrar la sincronía perfecta. Era un trabajo que solo podía hacer alguien que entendiera realmente el alma de esa máquina. Mientras Diego trabajaba con concentración absoluta, sus manos se movían con la gracia de un pianista que ejecuta un concierto. No estaba solo reparando un motor, estaba devolviendo la vida a un sueño. A medianoche del segundo día, ocurrió el milagro. Diego giró la llave, y el V12 de la Ferrari cobró vida con un rugido que era pura poesía mecánica. Ya no había desafinaciones, ya no había vacilaciones. El motor cantaba su canción perfecta, la que sus diseñadores habían soñado y que ahora finalmente podía expresar. Diego sonrió. No era solo orgullo profesional, era la alegría de quien ha devuelto el alma a algo hermoso. Tomó el teléfono y escribió un mensaje a Valeria. Su Ferrari está listo, y nuestro acuerdo también. Del otro lado de la ciudad, Valeria leía el mensaje con el corazón latiendo fuerte. Realmente lo había hecho. Realmente había reparado su LaFerrari imposible. Pero ahora tenía que enfrentar una pregunta aún más complicada. ¿Estaba lista para mantener su promesa? A la mañana siguiente, Valeria llegó al taller en jeans y camisa blanca, un atuendo casual que para ella era revolucionario. Diego la esperaba junto al Ferrari, que ahora emanaba un aura de vitalidad completamente diferente. Cuando subió al coche y giró la llave, el V12 despertó con un rugido perfecto. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Era el sonido que había soñado durante semanas. El Ferrari respondía a cada comando con precisión milimétrica, aceleraba con fluidez que quitaba el aliento. No solo estaba reparado, era perfecto. Diego explicó que los especialistas miraban las computadoras. Él había escuchado la máquina. Cada Ferrari tenía una personalidad. El suyo se sentía incomprendido. No conseguía expresar lo que quería decir. Valeria entendió que para Diego no era retórica, era verdad vivida. Este hombre veía las máquinas como seres vivos, las trataba con respeto y amor. Era diferente de todos los hombres que había conocido, concentrados solo en números y ganancias. Cuando Diego le dijo que ahora dependía de ella mantener el acuerdo, Valeria lo miró realmente por primera vez. Más allá de las manos manchadas de aceite, más allá de la ropa de trabajo, vio a un hombre inteligente, seguro, apasionado que había hecho lo imposible no para impresionarla, sino por pura pasión profesional. Diego explicó que si tuviera que casarse con alguien, querría que fuera alguien que aprecia las cosas hermosas de la vida por lo que son, no por ostentación. Era la respuesta más honesta que había escuchado jamás. Nadie había mirado más allá de su riqueza para ver su corazón. Cuando propuso ir a tomar algo, se sintió emocionada como una adolescente en su primera cita. El bar La Taberna de Pepe era pequeño, ruidoso, lleno de obreros y jubilados que jugaban al dominó. La decoración estaba parada en los años 80. El café costaba €1. Valeria nunca había estado en un lugar así y descubrió que le gustaba esa simplicidad auténtica. Diego pidió 2 cafés. Cuando Valeria le pidió que le contara sobre él, Diego explicó que había nacido en la zona, que había heredado el taller, que nunca había salido de Madrid. Para sus estándares, probablemente era un fracasado. Valeria lo interrumpió. Acababa de hacer algo que los mejores ingenieros de Europa no habían conseguido. Tenía un talento increíble. Pero cuando ella confesó que nunca había elegido realmente nada en su vida, excepto ese Ferrari, se miraron a los ojos y el ruido del bar desapareció. Había algo que estaba naciendo entre ellos. Diego le tocó delicadamente la mano. Lo que sentía no tenía nada que ver con la apuesta. Si ella realmente quisiera casarse con él, sería porque habían encontrado algo verdadero juntos. Valeria dijo con voz temblorosa que esa apuesta había sido lo más inteligente de su vida. Cuando se besaron, entendió que el amor verdadero tiene sabor a café de €1 y aroma a aceite de motor en las manos de quien sabe crear milagros. Los meses siguientes fueron complejos y hermosos. La noticia de la heredera que salía con un mecánico recorrió los salones madrileños. La familia de Valeria organizó un consejo de guerra. El padre la convocó furioso a su oficina. También Diego tenía que enfrentar presiones de su mundo, amigos y familia que no entendían.
pero Valeria había empezado a pasar tiempo en el taller como aprendiz voluntaria. Diego le enseñó los fundamentos de la mecánica, y ella descubrió talento natural y una pasión que no sabía que poseía. Sus manos, que antes solo conocían teclados y documentos, empezaron a mancharse de aceite y a sentir la satisfacción del trabajo manual. El punto de inflexión llegó cuando Valeria propuso invertir en el taller para expandirlo. Quería crear el centro de restauración de autos de época más avanzado de España, no para comprárselo, sino para construir juntos lo que amaban. Cuando se dijeron "te amo" por primera vez, fue en el taller con las manos manchadas de grasa. 6 meses después, Herrera Mendoza Classic Cars se había convertido en el destino más exclusivo de Europa para restauración. Valeria se había convertido en una restauradora especializada, uniendo precisión científica y pasión mecánica. Diego le pidió matrimonio en el taller, frente al LaFerrari de su primer encuentro. El anillo era un pequeño engranaje de oro. También el amor funciona solo cuando todas las piezas encajan perfectamente. 2 años después de esa apuesta imposible, la boda de Valeria Mendoza y Diego Herrera se había convertido en el evento más esperado e inesperado del año. No se casaron en una catedral dorada o en una villa principesca, sino en el patio de su taller, transformado para la ocasión en el templo del automovilismo español. En lugar de flores tradicionales, estaban expuestos los automóviles más hermosos que habían restaurado: un Ferrari 250 GTO de 1962, un Lamborghini Miura de 1966, un Seat 850 Sport de 1967. Cada máquina contaba una historia. Cada restauración había sido un acto de amor hacia la belleza y la perfección. Los invitados eran una mezcla increíble: aristócratas y obreros, CEOs de multinacionales y mecánicos de barrio, pilotos de Fórmula 1 y coleccionistas millonarios. Pero todos tenían algo en común: el respeto por lo que Valeria y Diego habían construido juntos. La ceremonia fue celebrada por el párroco del barrio de Lavapiés, don Antonio, que los conocía desde niños, al menos a Diego, y había visto nacer su amor imposible. En su discurso, habló de 2 personas que habían demostrado que el amor verdadero nace cuando se supera el miedo a las diferencias y se abraza la belleza de lo que se puede crear juntos. El momento más emotivo fue cuando el padre de Diego, José Herrera, 82 años, se levantó para el discurso. Había trabajado toda la vida con las manos, hablaba poco y nunca en público, pero ese día tenía algo importante que decir. Con voz ronca por la emoción, dijo que su hijo siempre había tenido el don de arreglar las cosas rotas. Pero Valeria no estaba rota, solo estaba perdida. Y juntos habían encontrado el camino para construir algo hermoso, duradero, importante. También Roberto Mendoza, el padre de Valeria, que inicialmente se había opuesto con todas sus fuerzas a esa relación, tuvo que admitir su error. En su discurso, confesó haber pensado siempre que el valor de un hombre se medía por su cuenta bancaria, pero su hija le había enseñado que se mide por la pasión con que enfrenta la vida. Durante la fiesta, periodistas de todo el mundo documentaban lo que habían llamado la boda del siglo, la princesa de la industria que había elegido el amor auténtico en lugar del privilegio social. Pero el verdadero triunfo llegó cuando Carlos Sainz Sr., leyenda del rally español, se levantó para un anuncio sorpresa. Ferrari había decidido confiar a Herrera Mendoza Classic Cars la restauración de 10 Ferrari históricos pertenecientes al Museo de Maranello, el contrato más prestigioso jamás asignado a un taller privado. Sainz dijo que Valeria y Diego representaban lo que los grandes del automovilismo soñaban: la unión perfecta entre pasión y competencia, entre arte y técnica, entre corazón y mente. El aplauso fue ensordecedor, pero Valeria y Diego se miraron a los ojos sabiendo que el verdadero éxito no era ese contrato millonario, era haber encontrado el uno en el otro la completitud que buscaban desde siempre. 3 años después de la boda, Herrera Mendoza Classic Cars se había convertido en un punto de referencia mundial. Habían abierto sedes en Mónaco, Los Ángeles y Tokio, pero el corazón seguía siendo siempre ese pequeño taller de Madrid donde todo había comenzado. Valeria había descubierto que estaba embarazada y había decidido llamar a la niña Ferrari, en honor al coche que había hecho posible su encuentro.
Diego había aceptado riendo, siempre que el segundo hijo se llamara Lamborghini. Su historia había terminado en los libros de escuelas de negocios como ejemplo de cómo el amor puede transformar una herencia en una vocación y una pasión personal en una empresa de éxito mundial. Pero para ellos era simplemente la prueba de que cuando dos almas se reconocen, pueden construir algo más grande que la suma de sus partes. Cada noche, antes de cerrar el taller, Valeria y Diego se detenían frente al LaFerrari rojo que había sido restaurado y conservado como símbolo de su historia. El coche no estaba en venta, ni siquiera se utilizaba. Estaba simplemente allí, perfecto y resplandeciente, recordando que a veces las apuestas más absurdas llevan a los resultados más hermosos. Pensándolo bien, Valeria dijo una noche abrazando a Diego, esa había sido la apuesta más inteligente de su vida. Diego respondió que para él había sido la reparación más importante de su carrera. No había reparado solo una máquina, había reparado dos vidas que no sabían que estaban rotas. Su hija Ferrari, ahora de 3 años, corría entre los coches de época preguntando cuándo podría aprender a repararlos como mamá y papá. Mirándola, Valeria y Diego sabían que estaban construyendo no solo una empresa, sino una dinastía donde el amor por la belleza mecánica se transmitiría de generación en generación. La heredera que nunca había elegido nada en su vida, finalmente había elegido todo: el amor, el trabajo, la felicidad. Y el mecánico que siempre había reparado las cosas de otros, había aprendido que la reparación más importante era la de dos corazones que habían encontrado su camino a casa. La apuesta había sido ganada por ambos, porque a veces el amor más verdadero nace de las promesas más imposibles. Si esta historia te ha mostrado que el amor verdadero no mira las cuentas bancarias, sino la pasión en el corazón, y que las diferencias de clase desaparecen cuando dos almas se reconocen, destroza ese like con toda tu fuerza. Comparte para demostrar que a veces las apuestas más absurdas llevan a los resultados más hermosos. Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Valeria hizo bien al arriesgarlo todo por amor? ¿Piensas que Diego realmente estaba a la altura de una mujer tan rica? ¿Qué momento de la historia te emocionó más? Suscríbete ya para más historias increíbles de amor que supera toda barrera social, de parejas que se complementan a pesar de las diferencias y de pruebas de que la pasión auténtica vale más que cualquier riqueza.